¿Arrancamos? Bueno, hola, ¿cómo están? Somos un grupo de chicos de la Comisión 8 que estamos con el profe Cecchini. Les vamos a contar un poco sobre síndromes geriátricos. Bueno, primero hablarles sobre el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso fisiológico, continuo, heterogéneo, universal e irreversible que comienza desde la concepción y se manifiesta como una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación del organismo ante el medio. No es un estado estático, sino es un fenómeno dinámico y multidimensional que involucra cambios morfológicos, bioquímicos, psicológicos y sociales. El envejecimiento es el resultado de la interacción entre herencia genética, factores ambientales y estilo de vida, principalmente estilo de vida. Los determinantes de la salud van a ser los que principalmente van a determinar el proceso de envejecimiento. En la actualidad, como se muestra ahí en la diapositiva, hay una transición demográfica en la que ha ido disminuyendo la natalidad y aumentando la esperanza de vida, lo que nos lleva a una población cada vez mayor y a un fenómeno que se llama envejecimiento del envejecimiento, que nos habla de que además de que las personas son mayores, esas personas mayores siguen creciendo en edad y tenemos una población de mucha gente de mayor a 80 años más o menos. ¿Qué podemos hacer nosotros en la consulta médica para, más que nada para tener una atención especial con los adultos mayores? Primero, la regla de los 3/3. Es importante que en el adulto mayor se valore cuánto del síntoma o signo es por el mismo envejecimiento, cuánto es una patología y cuánto es por desuso. Muchas veces se terminan atribuyendo algunos signos o síntomas simplemente al envejecimiento, cuando en realidad hay una patología por detrás que se puede tratar. En la consulta médica del adulto mayor lo que podemos hacer es, primero, dar identidad y individualidad al adulto mayor. Muchas veces se infantiliza o se habla directamente al cuidador cuando el adulto mayor es completamente capaz de tener la consulta. Después también tener en cuenta la presbicia, la presbiacusia. La mayoría de los adultos mayores les cuesta ver, les cuesta escuchar, entonces por ahí tener en cuenta esos ítems cuando tenemos la consulta, por ahí hablar más claro, hablar fuerte, darle las indicaciones escritas más grandes y demás. Bueno, y memoria y movilidad, tenerlo en cuenta también, las personas mayores por ahí se pierden en los relatos mientras les preguntamos, tenerles paciencia, en cuanto a la movilidad en el consultorio también, y las indicaciones compartirlas con el cuidador en los casos en los que sea necesario. Como para hablar un poco de contexto local, además de los cambios biológicos y funcionales propios del envejecimiento, hay que considerar el contexto social y sanitario. Los adultos mayores tienen dificultades más que nada porque la mayoría tienen PAMI como única forma de acceder al sistema de salud. Y sabemos todos que PAMI tiene dificultades entre los prestadores, los servicios que da, y siempre los que terminan afectados son los adultos mayores. Por eso es importante nombrarlo y tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso más que nada como introducción. A continuación, mis compañeros les van a hablar más sobre síndromes geriátricos específicos. Hola chicos, bueno, respecto a la valoración geriátrica integral, es básicamente todo el proceso diagnóstico y multidisciplinario, obviamente, que va a permitir evaluar la capacidad funcional, cognitiva, emocional, social, con el fin de mejorar la calidad de vida y la autonomía de ese adulto mayor. Entonces, busca detectar los problemas en todas las esferas y qué tan independientes son
obviamente con el fin de que esto, además de mejorarle la vida al paciente y disminuir la mortalidad, también mejora los recursos y mejora, o sea, hay menos intervenciones, menos uso de fármacos. Pásame la diapo, por favor. Entonces, básicamente se divide en 3 esferas, que van a ser la esfera clínica, funcional y mental afectiva, y que se aborda más o menos en cada una. Respecto a la parte clínica, obviamente como nosotros venimos viendo en todos los pacientes, la historia clínica completa, ahondar en problemas frecuentes del adulto mayor, como son caídas, problemas de memoria, visuales, como decía recién Cami, y también otros aspectos como malnutrición, si tienen problemas de constipación, incontinencia, además de también saber identificar las manifestaciones atípicas de las enfermedades, que bueno, ahora otro compañero, Franco, lo va a explicar en más detalle, pero tener en cuenta eso, también considerar y preguntarle si está inmunizado, teniendo en cuenta que bueno, es un periodo de la vida con algún grado de inmunocompromiso, entonces insistir en esto, y también ahondar en las enfermedades previas que haya tenido el paciente y secuelas, y también qué medicamentos toma y considerarlo como causante de algunos problemas que pueda tener. Respecto a la esfera funcional, básicamente se valora cómo desarrolla la vida el paciente y qué tan autónomo es. Esto básicamente se va a hacer mediante tres, perdón, que van a evaluar tanto las actividades de la vida diaria como también las de la vida diaria, pero con el uso de ciertos instrumentos. Ahora se los voy a mostrar, así queda mucho más claro, porque así no se entiende. Y la esfera mental o afectiva habla más de cómo está cognitivamente ese paciente. Entonces esto uno ya lo puede evaluar, tanto en el examen físico como al verlo, cómo camina, cómo se viste. Luego se puede ahondar en qué nivel de escolarización tuvo, también relacionarlo a factores de riesgo cardiovasculares que pueda tener y lo puedan afectar, si en su familia hay historial de enfermedades mentales, entre otros. Para esto se usa, bueno, el Mini Mental State Examination y también la evaluación de una posible depresión en el adulto mayor. Pásame la Evo, por favor. Como les contaba recién, respecto a la esfera funcional, básicamente hay 2 índices que van a ahondar en las actividades que van a realizar. El índice de CATS es bastante más breve y está ordenado jerárquicamente en actividades que son las que se van perdiendo en el siguiente orden, que son, bueno, bañarse, vestirse, usar el retrete, movilidad y la continencia de alimentación, en que se da un puntaje según si lo realiza solo o lo tienen que ayudar. El índice de Barthel es prácticamente lo mismo, pero sí se le da un poco más de relevancia a aspectos de la movilidad y el control de esfínteres. Por eso es un poquito más largo. Y también otra diferencia importante que tienen es que, así como el de CATS es si lo hace solo o no lo hace solo, el de Barthel sí te da como puntos intermedios de puede realizar estas actividades solamente con ayuda de, por ejemplo, cortar los alimentos o con ese detalle. Después, si ustedes lo quieren ver, lo buscan. No, me parece que no viene al caso que yo les lea todo uno por uno. Pásame la Epo, por favor. Y también, que no está incluido acá porque escapa también a la presentación, pero también se evalúan las actividades sociales, recreativas, qué ejercicios puede llegar a hacer el adulto mayor también. Este índice de Charlson, si bien corresponde más a la esfera clínica, está bueno porque es una forma de medir la esperanza de vida que tiene el paciente a lo largo de los próximos 10 años en base a su edad y a sus comorbilidades. Entonces, bueno, ahí las pueden ver. Me pareció interesante mostrárselos, por eso les puse el QR, que hay una página que ustedes pueden poner una edad y pueden tener todas las comorbilidades. En este caso, el paciente que puse yo tiene todo, y como pueden ver, no tiene mucha esperanza de vida. Pero bueno, pueden probarlo si lo quieren hacer. Pásame la diapo, por favor. Y... bueno, esto me había olvidado, perdón. Esto también corresponde a las actividades de la vida diaria, pero cómo se relaciona con el medio mediante el uso de ciertos instrumentos como el uso del teléfono, si realiza las compras solo o es acompañado, cómo usa el transporte, si prepara la comida solo, si mantiene limpia la casa. Es más de lo mismo, pero bueno, son distintas escalas que permiten englobar la totalidad de la vida del paciente. También tienen ese puntaje que, bueno, no viene al caso verlo, pero se mide el nivel de independencia. Pásalo, por favor.
Por último, respecto a la esfera mental y afectiva, la valoración cognitiva, como les había contado, se termina de completar con el Mini Mental State, que básicamente se van a hacer preguntas de distintas categorías y van a permitir ver si está orientado en tiempo y espacio, si conserva la memoria, si la atención, el cálculo, si tiene capacidad de abstracción del lenguaje, eso nada más. Obviamente tiene una interpretación por puntos que también está influida por el nivel de instrucción del paciente, eso también se tiene en cuenta, y los valores varían un poco hacia arriba o hacia abajo, pero no mucho más. La siguiente, por favor. Bueno, brevemente, para diferenciar los trastornos cognitivos, existe lo que es el síndrome confusional agudo, que básicamente va a fluctuar el nivel de conciencia, es de inicio agudo, muestra atención alterada, típicamente la etiología es metabólica o es tóxica, como pueden ser fármacos, y es reversible. Obviamente dura en cuanto se resuelva dicha etiología, mientras que el deterioro cognitivo crónico es progresivo, obviamente es irreversible, y bueno, el paciente está alerta, pero tiene dificultad de realizar actividades, la atención es normal, excepto en los últimos estadios, y típicamente tiene afectación de la memoria y hay declive de otras funciones ejecutivas. Etiológicamente es neurodegenerativa, como lo es el Alzheimer, y obviamente no tiene un tratamiento. También para diferenciarlo de los trastornos cognitivos secundarios, que también presentan deterioro cognitivo y son reversibles. Estos son subagudos, y a medida que se soluciona la etiología va a desaparecer. Pero los casos más frecuentes de estos trastornos cognitivos secundarios son la pseudodemencia causada por la depresión, la polifarmacia, en el caso de que se altere el clearance renal o hepático, o ciertos fármacos como los que puedan alterar el metabolismo de la acetilcolina, lo pueden provocar, o incluso patologías sistémicas como un hipotiroidismo. Pasá a la siguiente, por favor. Por último, hablando un poquito más de la depresión en el adulto mayor, no es el típico trastorno del estado de ánimo en que, o sea, se representa como tristeza en el joven o en el adulto, sino que este va a tener una presentación atípica en el sentido de que el paciente se encuentra desganado y también tiene síntomas somáticos, más que nada, más que esa tristeza. Entonces va a presentar pérdida del interés, no va a querer hacer cosas que antes le gustaban, que eso es lo que se conoce como anedonia, además de que está decaído, está abandonado y no se cuida a sí mismo, tampoco mantiene limpio el lugar donde vive, típicamente están irritables, siempre refieren dolores crónicos difusos, malestar general y gastrointestinal, dolor de cabeza que, bueno, no soluciona con analgésicos, y insomnio de mantenimiento, que es cuando se despiertan a mitad de la noche y no pueden volver a dormirse, también no tienen hambre, entonces no comen y bajan de peso, y también tienen dificultad para concentrarse. Y siempre son conscientes de que ellos están perdiendo la memoria, no se acuerdan las cosas y se quejan mucho de eso. Para diagnosticarlo, además de la clínica, también existe una escala de depresión geriátrica, que es esta que está acá, y va a excluir los síntomas somáticos y bueno, básicamente se apoya más en cómo se siente el paciente, ahí lo pueden ver ustedes lo que se le pregunta, que es bastante simple y esto ya es una guía bastante importante en la depresión del adulto mayor. Para que tengan en cuenta por qué es tan prevalente la depresión en el adulto mayor, básicamente la soledad, porque ellos obviamente en este periodo de la vida van atravesando varios duelos, como la muerte o problemas de salud de la pareja, la pérdida de los amigos, pérdida del rol social y dejan de hacer actividades, dejan de trabajar, y también la pérdida de la autonomía. Además de que también por la condición de ser viejos como tal, se encierran y dejan de participar de las actividades. Listo. El que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de mareos, caídas, síndrome de dismovilidad e inmovilidad. Bueno, primero empezamos con definiciones. El mareo es la sensación de perturbación de la orientación espacial o del equilibrio que se manifiesta de diferentes formas según la fisiopatología del paciente. Después vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas que la fisiopatología en el adulto mayor es multifactorial.
Y luego caída tenemos la definición de la OMS, que es cualquier evento que ocasiona que una persona termine en el suelo, en el piso u otro nivel inferior. Es involuntaria y no necesariamente hay pérdida de la conciencia. Siguiente. Bueno, vamos a tener de la fisiopatología, básicamente la vía vestibular, ¿sí? Ahí tenemos el laberinto membranoso y que al envejecer hay pérdida progresiva, digamos, de esas células ciliadas que tenemos en la imagen a la izquierda, vestibulares, sí, tanto en las crestas ampulares, en el utrículo, en el sáculo, por ende se van a ir viendo afectadas la aceleración angular de la cabeza, la inclinación, la aceleración lineal y las aceleraciones verticales. Siguiente. Después vamos a tener que al perderse esas células ciliadas, ¿sí? Van a disminuir los estímulos que son captados por esas mismas células ciliadas, y por ende va a disminuir el número de estímulos y el número de neuronas en el ganglio de Scarpa y los núcleos vestibulares, y la señal va a ser más débil, la que llega al sistema nervioso central para ser procesada. El reflejo vestíbulo ocular también pierde ganancia, es ese reflejo que nos hace mantener los ojos a la hora de girar la cabeza. Por ende, el paciente puede referir que cuando camina o se mueve o gira la cabeza, las cosas se mueven, ¿sí? Esto genera mareos, inestabilidad, caídas, vértigo también, y se vuelve una marcha más inestable, más cuidadosa. El paciente empieza a hacer pasos más cortos también, empieza a tener más cuidado a la hora de moverse y empieza a hacer movimientos no tan bruscos y se siente inseguro. Siguiente. Esto se llama también presbivestibulopatía, que es básicamente el envejecimiento del vestíbulo, que es característico tener la pérdida de células ciliadas, como ya nombré, menos neuronas vestibulares, los reflejos también son menores porque hay menor capacidad para captar esos estímulos y hay una menor capacidad de compensación a nivel central también. Genera, como ya dije, más riesgo de caída, sí, que es el tema que venimos a hablar, y también lo afecta socialmente al adulto mayor. Siguiente. Luego tenemos un tipo de síndrome que es el vértigo posicional paroxístico, benigno, que son episodios breves que el paciente, el adulto mayor, puede tener, sí, que se caracterizan por mover la cabeza de posición respecto a la gravedad, y hay otolitos que se desplazan, ¿sí?, hacia un canal semicircular y despolarizan las células ciliadas. Clínicamente se va a generar porque se inclina la cabeza hacia atrás, o se mira hacia arriba, o se levanta, o se gira en la cama y siente como que se le da vuelta todo, dice el paciente. Esto se puede diagnosticar con la maniobra de Dix, que el paciente está sentado, se rota la cabeza a 45 grados y se la acuesta rápidamente. Es positiva cuando hay un vértigo y nistagmo vertical tras una breve latencia. Esto también puede pasarle y es muy frecuente también que surja esto de digamos que los otolitos se desplacen hacia un canal semicircular con la edad. Siguiente. Bueno, también tenemos que la vista se va a ver afectada también con el paso de los años, ¿sí? Y la visión contribuye un 50% a lo que es la estabilidad y el equilibrio. Vamos a tener, por ejemplo, que es muy común también tener cataratas, ¿sí?, que es la opacificación del cristalino, con lo cual va a generar una imagen más borrosa y no se van a poder distinguir tampoco tantos puntos ni tampoco contrastes, o si no también puede aparecer la presbicia, que es la imagen de la derecha, que podemos ver ahí en la mitad de la imagen izquierda, como el ojo normal enfoca bien hacia la mácula, ¿sí?, del nervio óptico, pero el ojo con presbicia no, porque el cristalino se endurece, ¿sí?, entonces el reflejo de acomodación no es tan efectivo, porque el cristalino está más endurecido y la lente bicóncava no se aplasta todo lo que debería aplastarse para enfocar, digamos, así, básicamente. Y esto también aumenta el riesgo de caídas, obviamente. Siguiente. También tenemos, por ejemplo, que menos luz llega a la retina porque hay una miosis senil. El dilatador del iris pierde eficacia también. No se dilata todo lo que debería dilatarse la pupila en oscuridad, por ende entra menos luz a la retina. También hay pérdida de bastones, que son los que se adaptan a la oscuridad, pérdida de células ganglionares, se pierde toda la sinapsis básicamente de la vía óptica, se va degradando, digamos, no se pierde. Y el anciano va a tener dificultad entonces para detectar contrastes también, o irregularidades en el piso. Eso también lo va a condicionar a la hora de caminar, por ejemplo, en las veredas, más que nada ahora en invierno, que se hace de noche más rápido,
tienen más riesgo de caídas. Y eso, si se lo vamos preguntando a los pacientes, también lo van a ir diciendo pacientes añosos, ¿no? De 80 años para arriba. Siguiente. También, bueno, tenemos alteraciones en la propiocepción, o sea que las señales de los pies, de tanto propiocepción profunda y superficial, van a estar disminuidas, van a disminuir los usos neuromusculares. Más que nada, lo más importante son los receptores cutáneos plantares, que también se ven afectados, como ya sabemos, por las neuropatías diabéticas, por ejemplo, que es muy frecuente también en el adulto mayor. Por ende, va a empezar a pisar mal, ¿sí? Aumenta el riesgo de úlceras, sí, también, pero aumenta también el riesgo de caídas, porque el peso está mal distribuido en lo que es la bóveda plantar, ¿sí? Y bueno, hay una gran probabilidad también de que se caiga. Siguiente. Bueno, después tenemos también alteraciones cardiovasculares que pueden generar un aumento de caídas, como la hipotensión ortostática, ¿sí? Al envejecer hay menor sensibilidad de los vasoreceptores, una menor respuesta simpática por ello, y también hay una menor distensibilidad vascular, o sea, esa respuesta simpática ya es poca, encima los vasos sanguíneos no responden de igual manera que con años más jóvenes, ¿no? Bueno, ahí tenemos el diagnóstico, que es la presión arterial sistólica que cae 20 o más milímetros de mercurio, o la diastólica más de 10 milímetros de mercurio, a los 3 segundos posteriores de que el paciente se para. Esto se puede hacer también en el consultorio. Y bueno, si no, también tenemos una causa frecuente, son las arritmias, la fibrilación auricular, la más frecuente, como ya sabemos. Y bueno, luego tenemos ahí la clasificación en cómo se clasifican a modo de recordatorio. Siguiente. Bueno, después tenemos la semiología del equilibrio, ¿sí? Como siempre nos dicen los profes, que tenemos que observar al paciente, allí a la izquierda, observar al paciente cómo entra al consultorio, si su base de sustentación es ancha, si tiene oscilaciones, si necesita de puntos de apoyo, si hay asimetrías en la postura, ¿sí? Luego se pueden hacer maniobras semiológicas como la prueba de Romberg, que consiste en ponerse de pie, los pies juntos, los brazos al lado, primero los ojos abiertos, luego se cierran, y se ve si hay una pérdida del equilibrio, ¿sí? Porque le estamos sacando la información visual. Entonces el equilibrio del paciente queda dependiendo solo de la vía vestibular y de la propiocepción. También hay una prueba de empuje, es un poco cruenta porque el paciente puede llegar a caerse si da positiva. Y bueno, es muy importante siempre mantener conocimiento, ¿no? de que es multisistémico el equilibrio, digamos, que depende tanto de la vía visual. De hecho, ese es el fundamento de la prueba de Romberg. Vía vestibular, la propiocepción y una función correcta también del sistema nervioso central de los centros superiores. Siguiente. También tenemos otra prueba que es más típica de las personas del adulto mayor, que es el Timed Up and Go. Básicamente el paciente, como está en la foto, está sentado y se marca 3 metros desde el asiento hasta donde tiene que caminar. Se le dice que se levante, que camine hasta esos 3 metros, gire 180 grados y vuelva a sentarse. El valor, y eso se cronometra, ¿sí? Tiene que tardar en hacer eso menos de 10 segundos. Si tardan, generalmente los estudios en Argentina dictan que si tarda entre 12 y 13,5 segundos o más, aumenta el riesgo de caídas. Quiere decir que tiene, no síndrome de dismovilidad, sino que tiene una movilidad más dificultosa, ¿sí? Entonces puede aumentar el riesgo de caídas. Siguiente. Bueno, y lo más temido de las caídas son las complicaciones, ¿sí? A la izquierda tenemos las fracturas, que son la más temida, es la fractura de cadera, que va a generar inmovilidad prolongada, pérdida de independencia, y hay una probabilidad también si el paciente tiene que estar mucho tiempo en el nosocomio de una neumonía nosocomial. A la derecha de la imagen tenemos las lesiones intracraneales o los TECs, los traumatismos encefalocranianos que puede llegar a tener. Y esto también es grave porque generalmente los pacientes están antiagregados o anticoagulados, ¿sí? Entonces hay una probabilidad de una hemorragia masiva. Y bueno, luego tenemos abajo el síndrome de poscaída, ¿sí? Que esto es importante porque suele darse mucho esto, que el paciente, el adulto mayor, se cae, entonces tiene miedo a volver a caerse y se restringe actividades que antes hacía. Por ejemplo, no sé, irse a tomar un café, ir al supermercado a comprar, por ende camina menos y evita salir. Y eso también, como dijo mi compañero antes, puede inducir una depresión en el adulto mayor. Y bueno, el círculo vicioso final, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva,
que es el síndrome de dismovilidad, ¿sí? Que es una alteración en la capacidad de movimiento, marcha y funcionalidad. Aumenta el riesgo de dependencia, de caídas y también de discapacidad. Y esto es como un loop, digamos, se repite y se repite, porque el paciente tiene dismovilidad, hace menos actividad física, esto genera una sarcopenia, que genera más debilidad y más dismovilidad, ¿sí? Y clínicamente lo vamos a ver como el adulto mayor tiene lentitud en la marcha, se siente inestable, dice que ya, por ejemplo, no camina en las veredas o no sale a caminar porque las veredas, tiene miedo de caerse en la vereda por las irregularidades, camina más lento, tiene dificultad para levantarse, para moverse, para hacer todo tipo de cosas con los miembros inferiores, digamos, como caminar. Bueno, necesidad de ayudas técnicas como bastón andador y bueno, esto obviamente aumenta mucho más el riesgo de caídas. Siguiente. Ahí tenemos cómo se usa el bastón adecuadamente, que es muy importante en estos adultos que tienen síndrome de dismovilidad, darle una base de sustentación o ampliarla con bastón o andador. Y bueno, tenemos que el bastón se usa en el miembro superior contralateral al afectado. O sea, si el paciente tiene la pierna, sufrió una fractura de cadera en la cadera izquierda, se usa en la mano derecha. Y bueno, tiene que tener una altura, que tiene que estar, por ejemplo, el bastón tiene que llegar al pliegue de la muñeca, el codo tiene que ser flexionado, no más de 20 o 30 grados. Lo más importante es que la secuencia de la marcha, decirle al paciente, que cuando use la pierna afectada, use el bastón, ¿sí? Que acompañe, o sea, se usa el bastón con la pierna afectada. Siguiente. Bueno, eso es más o menos lo que vine hablando, ¿sí? De las causas, digamos, del síndrome de dismovilidad, que pueden ser tanto sensoriales, cardiovasculares, neurológicas, musculoesqueléticas o farmacológicas también, porque puede estar en tratamientos con depresores del sistema nervioso central o hipotensores, etc. Siguiente. Bueno, y por último tenemos el síndrome de inmovilidad, que es la pérdida total o casi total de la capacidad de desplazarse y realizar actividades. O sea, básicamente el paciente está más tiempo postrado que caminando, ¿sí? Entonces esto tiene repercusiones multisistémicas. Siguiente. Bueno, y las alteraciones más importantes, las que nos deberían llamar la atención, son en el sistema cardiovascular, arriba a la derecha. Hay menor volumen plasmático, menor respuesta varorrefleja. Esto genera, como ya sabemos, hipotensión. También la estasis venosa, ¿sí? por no mover las piernas. Más que nada puede generar trombosis venosas profundas o también en las venas ilíacas, que esto puede evolucionar a un tromboembolismo pulmonar. En el sistema respiratorio, la neumonía hipostática, que es eso de, al estar mucho tiempo postrado, aumenta el flujo sanguíneo en las bases pulmonares, eso crea un edema que no es reabsorbido y genera atelectasias, y esas atelectasias luego se infectan. En el sistema urinario tenemos las estasis urinarias también, que es un caldo de cultivo, puede generar itus o litiasis, y también en el sistema digestivo de menor motilidad, por ejemplo. Otra cosa más importante en el sistema tegumentario son las úlceras por presión, ¿sí? Que también se ven en el hospital. Y bueno, en el sistema nervioso y psíquico, el deterioro cognitivo, el síndrome confusional o delirium. Y en el sistema musculoesquelético también se ve muy afectado porque hay una sarcopenia y una osteoporosis por desuso. Y ahí ya estaríamos. Sí, no sé quién sigue. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre un par de cositas más. Primero sobre la incontinencia de orina, que en sí la incontinencia de orina se define clínicamente como toda pérdida involuntaria de orina y en sí representa un problema. Nunca va a ser normal en el adulto mayor, ¿bien? Porque muchas veces se cae en decir, bueno, el señor tiene un poquito de pérdidas de orina involuntarias, pero bueno, es normal con la edad. Y en realidad nos tiene que dar una pauta de alarma que hay una patología de fondo que la está generando, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que desarrollar ciertas habilidades clínicas para poder preguntar cómo es, digamos, los hábitos de orina de este abuelo, de este adulto mayor, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si pierde o no pierde orina cuando tose, se ríe, se levanta, o, por ejemplo, levanta también peso, ¿bien? Todo esto nos puede estar hablando de una incontinencia por esfuerzo, que la voy a definir más adelante. Después también si puede aguantar la orina durante 5 o 10 minutos cuando tiene ganas o apenas tiene ganas, siente la urgencia de ir a orinar. Bueno, eso nos puede hablar de una incontinencia por esfuerzo, por urgencia, perdón.
Y también si, por ejemplo, ha comenzado a ingerir algún medicamento nuevo. Eso nos puede hablar de, como vimos en fármaco, el consumo de ciertos medicamentos que aumenten la frecuencia misional. Bien, entonces vamos a la siguiente. Bien, como posibles causas o tipos de incontinencia urinaria vamos a tener que son por urgencia, por esfuerzo y por rebosamiento. Bien, y cada una nos puede hablar de una patología diferente. La que es por esfuerzo, vamos a tener una falla en el mecanismo del cierre a nivel del esfínter de la vejiga, con una hipermovilidad a nivel de los músculos que sostienen la vejiga. Bien, entonces, o también cuando aumenta la presión intraabdominal, digamos, este músculo no puede soportar ese aumento en la presión intraabdominal, lo que hace que haya fugas de gotitas o de pequeñas cantidades como chorritos de orina. Bien, algunas causas son bastante frecuentes, como por ejemplo antecedentes de partos múltiples, que es bastante común, las mujeres multíparas que sean mayores, cirugías ginecológicas previas, también envejecimiento de los tejidos musculares del suelo pélvico, bien. También algunos pacientes, por ejemplo, que tengan EPOC, que tengan mucha tos, bien recurrente, esto aumenta la presión a nivel abdominal, lo que puede llevar también a un aumento de la presión abdominal, como les comentaba antes, y posibles fugas, bien. También pacientes que sufran de constipación, por ejemplo, pueden llegar a tener esta clase de incontinencia urinaria. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando aumentan la presión intraabdominal para ir al baño, esto hace que también el músculo esfinteriano tenga que trabajar más y, bueno, cause su posible debilitamiento, bien, a largo plazo. O también podemos tener como una deficiencia a nivel del esfínter, a nivel intrínseco, como por ejemplo después de una cirugía de próstata o de alguna cirugía a nivel de la pelvis en mujeres también. Esto puede llegar a dejar una incontinencia por esfuerzo. Bien. Ahora vamos a la de urgencia. La de urgencia en sí. Bien. La de urgencia en sí es por la hiperactividad o por el aumento del tono a nivel vesical, bien, del músculo detrusor. Esto generalmente se da, por ejemplo, por causas neurológicas, por ejemplo, pacientes que han sufrido una ACV o tienen, no sé, enfermedades de Parkinson, demencias avanzadas, bien. También puede llegar a darse por infecciones urinarias agudas, que hay que tenerlas en cuenta en las personas mayores. O también puede ser idiopática sin una causa, digamos, evidente. Y después, por último, tenemos por rebosamiento, que por rebosamiento ya es algo que impide la salida de la orina, ¿bien? Y vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar bien en incontinencia urinaria. Bien, esto va a generar una retención crónica. Uno de los más claves en esta es la hiperplasia prostática benigna, que bueno, hay que tenerla muy, muy, muy en cuenta, principalmente en los hombres, y en las mujeres es un poco más rara, pero puede darse, por ejemplo, por prolapsos graves a nivel de los órganos pélvicos, que básicamente lo que hacen es como que comprimen la uretra. Pero bueno, como les digo, es un poquito más raro. Y también podemos llegar a tener como la vejiga neurogénica, que también es un poco más frecuente en general, que es por diabéticos de larga data. Bueno, como les decía, vamos a tener que tener una muy buena anamnesis de cómo preguntarle al adulto mayor cómo es esta incontinencia urinaria. Pasamos a la siguiente diapo, perdón. Ahora sí, me olvidé decirlo. De cómo preguntarle a la persona mayor, bien, si, bueno, como les decía, comenzó con algún nuevo medicamento, si tiene alguna imposibilidad o alguna dificultad a la hora de acceder al baño, si tiene dolor o ardor al orinar, o si está frecuentemente constipado, ¿bien? Y bueno, nada, todo esto nos va a dar pautas para saber cuál es la causa de fondo de esta incontinencia urinaria, ¿bien? Pasamos a la siguiente diapo. Bueno, acá, esta diapo la puse un poco para recordar que, o siempre tener en cuenta el síndrome prostático como causa de incontinencia, bien, es algo bastante prevalente en la población masculina adulta, así que, bueno, nada, para no olvidarse de eso. Pasamos a la siguiente. Bien, cuando hablamos un poco de fragilidad en un adulto, que por ahí parece algo como un poco, como casi anecdótico, y en realidad tiene un montón de importancia a nivel
A nivel clínico, ¿bien? Porque ¿qué pasa? Un anciano que es frágil tiene más, por ejemplo, posibilidad de caerse o de sufrir... Uy, ¿qué fue ese ruido? Bueno, bueno, de sufrir caídas, bien, con, por ejemplo, fractura de cadera, puede llegar a tener estos episodios de delirium, tiene hospitalizaciones más frecuentes, por lo tanto también es más gasto para el sistema de salud, tiene más mortalidad a corto y también a mediano plazo, bien, y no solamente tiene todos estos riesgos para el adulto, sino que también a nivel nuestro, a nivel médico, también da pautas para, por ejemplo, indicar o no indicar un proceso quirúrgico. Bien, por ejemplo, un adulto que necesite un stent, se le ve la fragilidad y se ve si es candidato o no para la cirugía. Bien. Y también en oncología, por ejemplo, se utiliza para evaluar si el adulto es o no candidato para ciertos tratamientos que son un poco más agresivos. Bien. Bueno, el índice este de fragilidad yo no se los quise poner, pero bueno, si a alguno le llama la atención o quiere ver un poquito más, es un índice que se llama índice de Freid, bien, que este va básicamente a ver 4 cosas, que es pérdida de peso involuntaria, agotamiento, debilidad muscular y lentitud de la marcha, bien. Esas 4 parámetros podemos tomar nosotros para evaluar la fragilidad del anciano y como les decía, no es algo anecdótico, sino que es algo muy importante para que tengamos en cuenta y bueno, podamos tener una buena práctica clínica, ¿bien? Pasamos a la siguiente. Bueno, en sí en gerontología vamos a tener que tratamos pacientes que tienen muchas patologías al mismo tiempo, ¿bien? Por ejemplo, esto de los trastornos a nivel de la vejiga se relacionan también, por ejemplo, con Parkinson o con Alzheimer o con un montón de otras patologías que en sí no son de la vejiga, o por ejemplo todo lo que comentaban mis compañeros también de las múltiples patologías que puede llegar a tener un adulto mayor. Entonces tenemos que aprender a poder tratarlas, bien, tanto las patologías como esas comorbilidades que tienen los adultos mayores por la edad, bien. Pasamos a la siguiente. Bien, y esta obviamente, como estas múltiples patologías, vienen también con mucha medicación, ¿bien? Los adultos mayores tienden a tener bastante farmacologización y aparte de eso, muchas veces también se autogestionan medicación. Por ejemplo, no sé, ya sea agarrar y tomar un yuyito que encuentran en la barda. Mi abuelo, por ejemplo, no sé, tomaba nineo. O también fármacos que se venden sin receta en la farmacia, ¿bien? Que bueno, como sabemos, ya los AINES tienen un montón de efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Entonces, una buena estrategia para la consulta es pedirle al abuelo, al adulto mayor, ay Dios, ¿por qué le digo abuelo? Al adulto mayor que traiga todos los fármacos que tiene o que toma en una bolsa y ahí podemos ver si hay algún fármaco que tenga un efecto, por ejemplo, farmacocinético con otro, o que tenga 2 fármacos que se lo hayan dado médicos diferentes, eh, pero que hagan lo mismo, ¿bien? Entonces, nada, de esa manera evitamos que el adulto mayor esté tomando medicación innecesaria y también tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿bien? Creo que esta es la última, si no, no me acuerdo si habría otra más al final. Pasamos a la siguiente. Ah, bien. Sí, esta es la última. Bien, como les decía, como tratamos en sí adultos que por un lado tienen múltiples patologías y por otro obviamente tuvieron cambios a nivel fisiológico, nosotros también tenemos que tener en cuenta en cómo se van a manifestar a nivel semiológico todas estas patologías. Bien, por ejemplo, una neumonía o una infección a nivel respiratorio en un adulto mayor no va a cursar con fiebre en general y puede llegar a cursar, por ejemplo, con delirium, con taquipnea o también con caídas, por ejemplo. Bien, un IAM también es sin dolor torácico en general y se presentan con una disnea o con confusión. Lo mismo que, bueno, el abdomen agudo no va a tener signos de defensa como un paciente normal que nosotros estamos acostumbrados a ver en semio, sino que puede llegar a tener un dolor más localizado a nivel abdominal. Y bueno, también esto de los síntomas de deshidratación es muy importante tenerlos en cuenta, debido a que en general los adultos mayores no tienen tan buen control de la homeostasis del agua, por ejemplo, lo que puede llevar también a ciertos desequilibrios a nivel hidroelectrolítico, ¿bien?
Y bueno, nada, eso, como regla clínica para tener en cuenta de acá en adelante es que todo adulto mayor con algún cambio agudo en en su funcionalidad, bien, va a tener una patología o va a tener algo de fondo hasta que se demuestre lo contrario, bien. No vamos a esperar a tener todos los signos, por ejemplo, signos y síntomas de una apendicitis para diagnosticarla, ¿no? La vamos a sospechar y hasta no descartarla, no vamos a parar de sospecharla, básicamente. Y bueno, nada, acá hay otra tablita más que pusimos para que tengan en cuenta otros, a la siguiente. Para que tengan en cuenta que la presentación es muy diferente en el adulto mayor, así que nada, eso, a estar muy atentos y que no se les pase eso por la edad, ¿bien? Eso es todo.